Hola a todos, espero que estén muy bien, alumnos del tercer curso. Hoy vamos a estar desarrollando uno de los temas que ya hemos trabajado en la primera etapa. Estamos todavía en periodo de retroalimentación, entonces vamos a seguir trabajando con el tema que es la narración literaria. Este es el cuadernillo del estudiante que van a estar completando ustedes una vez que esté asignada en la plataforma de Classroom, ustedes van a poder acceder. Bueno, las actividades me dicen para leer y analizar dos textos narrativos que tenemos aquí. En el texto número 1, que se titula Círculo Vicioso de Mario Allí Mora, y el texto 2 es un texto informativo, ¿verdad? Cuyo título es Perra que esperó por 60 días a su dueña fallecida por COVID-19, COVID, ahora tiene nueva familia. Ese es el título del segundo texto. Bueno, acá lo que les pide es para hacer una comparación entre ambos textos, entre el texto 1 y el texto 2. Vemos que el texto 1, por ejemplo, es un texto literario, es una narración, cuenta una historia, y el texto número 2 es un texto informativo. También cuenta una historia, pero de una manera diferente, ¿verdad? Entonces lo que ustedes van a hacer es hacer esa comparación y comentar la diferencia que hay entre el texto 1 y el texto 2, ¿verdad? Bueno, en el siguiente ejercicio, que es el 3, dice, analizo los siguientes cuadros para realizar los ejercicios a continuación. Y vemos que tenemos el cuadro donde nos habla de los elementos de la narración. Los elementos de la narración ya nosotros habíamos comentado que debe tener un narrador, debe tener un argumento, personajes, espacio y tiempo, ¿verdad? ¿En qué consiste cada uno de ellos y cómo se clasifican? El narrador, por ejemplo, puede ser en tercera persona, que ya habíamos también dicho, que el narrador en tercera persona puede ser narrador omnisciente. Vamos a ver más abajo, vamos a recordar en qué consiste el narrador omnisciente. Puede ser primera persona, narrador protagonista, y puede ser narrador personaje secundario o narrador en segunda persona. El argumento viene a ser el resumen de la introducción, el nudo y el desenlace, que es la estructura que tiene un texto literario o una narración literaria. Todos los textos literarios tienen una introducción, un nudo y un desenlace. A veces encontramos en este orden y a veces vamos a encontrar con una estructura quebrada. Cuando no está en este orden se llama estructura quebrada, y cuando está en este orden que tenemos acá se llama estructura lineal. Bueno, los personajes pueden ser principales, que vendrían a ser los personajes, vamos a decir, el protagonista y el antagonista, que tienen el mismo nivel o el mismo estatus. Si no hay antagonista, el protagonista no va a tener ese rol que tiene en la historia. Y la misma cosa en viceversa, ¿verdad? Los personajes secundarios son personajes también importantes, pero no tan relevantes como los personajes principales. Son aquellos que complementan la historia. Bueno, después tenemos lo que es el espacio y tiempo. Espacio se refiere al lugar en la que ocurren los hechos, el lugar donde transcurre la acción del relato. El tiempo viene a ser el momento o la época en la que ocurren esas acciones que aparecen en la historia. Luego tenemos los tipos de narrador, que se clasifican de acuerdo a según el punto de vista o participación en los hechos, o según su focalización o grado de conocimiento de los hechos. Cuando es según el punto de vista o participación, puede ser interno o externo. Interno si es que el personaje si es que es un personaje dentro de la historia del narrador. El punto de vista puede ser en primera persona y en segunda persona gramatical. Cuando es primera persona, cuando él está hablando de sí mismo.
Y segunda persona puede ser cuando él está hablando, cuando él está dialogando. En ese momento puede estar narrando en segunda persona. Esos narradores internos pueden ser protagonistas cuando es el personaje principal de la historia. Testigo cuando no es el personaje principal, pero participa y es testigo de todo lo que está ocurriendo. El protagonista, el narrador, quiero decir, puede ser también externo cuando él no es un personaje dentro de la historia. Usa la tercera persona gramatical. Cuando él no es un personaje más, entonces está narrando en tercera persona. Esa tercera persona puede ser omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que el narrador tiene un conocimiento total de lo que sucede, incluso de lo que sucederá, y también sabe hasta los sentimientos de los personajes. A eso se le llama omnisciente, que tiene un conocimiento cabal de todo lo que va a ocurrir y cómo son los personajes, cómo piensan, cómo sienten. Todo sabe, entonces a eso se le llama omnisciente. Bueno, abajo tenemos también cómo se clasifican los personajes, los tipos de personajes que podemos encontrar en una narración literaria. Pueden ser personajes principales, que vienen a ser protagonista y el antagonista. Personajes secundarios, que son los que van conformando toda la acción, ¿verdad? Pero no son principales. Personajes múltiples es cuando hablamos de personajes colectivos, cuando hablamos de un grupo de personas, por ejemplo, cuando decimos el pueblo. En la novela Fuente Ovejuna, por ejemplo, dice, el pueblo dijo, Fuente Ovejuna lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el pueblo? Es un grupo de personas, no se especifica quiénes son, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama personaje múltiple o personajes colectivos. Bueno, después tenemos los personajes típicos que vienen a ser personajes así característicos dentro de las narraciones literarias. Generalmente hay una joven linda, generalmente hay el odioso rico, personajes así que se mencionan en varias obras literarias. Entonces a eso se le llaman personajes típicos. En las novelas mexicanas, por ejemplo, son muy marcados los personajes típicos, como por ejemplo la protagonista siempre es la más buena, el antagonista es muy, muy malo, después están las chismosas, están otros personajes que generalmente nosotros ya sabemos que se repiten en varios tipos, en varias obras, ¿verdad? Bueno, después nos dice en nuestras actividades, una vez que analizamos todo eso, vamos a hacer las actividades. Acá tenemos un texto que se llama Nicolásita del Espíritu Santo, escrita por Julio Correa, y nos narra una historia de una mujer que vivía, que ya tenía una cierta edad, ¿verdad? Y siempre andaba por la iglesia, nunca se le vio pareja, nada, ¿verdad? Y de repente ella sintió que estaba embarazada, ¿verdad? Y ella se puso muy contenta, se fue, le comentó a todo el mundo, y ella nunca tuvo relaciones íntimas con ningún hombre, y ella estaba convencida de que ella estaba embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso se llama Nicolásita del Espíritu Santo. Y luego fueron sucediendo ciertos hechos y al final tiene un final trágico, ¿verdad? Entonces ustedes van a leer esta historia y luego para poder hacer los ejercicios que vienen más abajo. Tenemos acá. En el ejercicio siguiente me dice para aclarar el significado contextual de las palabras. Me dice para buscar el significado y poner lo que significa de acuerdo al texto. Eso significa contextual, ya sabemos. Entonces vamos a poner qué significa encinta, sacrílega, castos, didático y calaña. Luego tenemos para subrayar las respuestas correctas.
En el 1 dice el género literario al que pertenece el texto es, sabemos que es del género literario, ¿verdad? Y vamos a decir si es narrativo, si es lírico o si es dramático. Hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Entonces vamos a identificar a cuál le corresponde el texto que leímos. El subgénero es novela, cuento, leyenda. Tenemos que recordar que para que sea novela tiene que ser extenso. El cuento tiene toda la estructura de introducción, nudo y desenlace, pero es breve. Y la leyenda es una historia que cuenta la explicación de una manera fantástica de un hecho o de algo. Entonces vamos a identificar a cuál de estos tres corresponde. Luego me dice para identificar el tema del texto. Y tenemos como opciones el orgullo de Nicolasita por su gloriosa maternidad, la expulsión de Nicolasita de las cofradías del pueblo, la discriminación a Nicolasita por su supuesto embarazo. Tenemos tres posibles temas. Todo eso van a ver que está en el texto, pero ustedes lo que van a elegir es el que más engloba, el que más se tiene en cuenta, ¿verdad? Entonces, eso vendría a ser el tema, el que habla en forma general, el que engloba todo lo que nos cuenta en la historia. Luego me dice para identificar también la estructura en la que está escrita esta historia. Si es lineal o si es quebrada. Ya dijimos que lineal es cuando está en ese orden de introducción, nudo, desenlace. Y quebrada es cuando se rompe con esa estructura, ¿verdad? Entonces van a poder identificar fácilmente. Luego, en nuestra actividad de cierre, los que pueden alzar en el gestor de tareas lo hacen a partir de acá. Pero nosotros que estamos trabajando en Classroom alzamos todo. Entonces, si van a alzar en el gestor de tareas, tiene que tener estos datos. Tarea correspondiente a tal semana, arriba nos dice tema, a qué tema corresponde, la fecha de envío y el nombre del estudiante que no debe faltar. Sí o sí tenemos que poner para ambas entregas el nombre del estudiante para poder registrarles correctamente. Luego, en esta parte lo que vamos a hacer es reconocer los elementos de la narración que encontramos en el texto Nicolasita del Espíritu Santo. Los personajes protagonistas, quién es protagonista en la historia. Personaje múltiple, si se visualiza personaje múltiple, vamos a poner cuál es. Personaje típico, ¿qué personajes típicos encontramos en Nicolasita del Espíritu Santo? Vamos a escribir también en citar. Espacio, ¿en qué lugar ocurrieron los hechos? Tiempo, ¿de a qué época corresponde? Si corresponde a la época actual, si es de épocas pasadas, si es futurista. Entonces, eso se pone en tiempo. Si es que en el texto no aparece específicamente a qué tiempo corresponde, vamos a identificar por las cosas por la forma en que se narra, también por las acciones que van ocurriendo en la historia, porque eso también me contextualiza la época. Autor, ¿quién es el autor? Mario Allí Mora, ya nos dice también allí. Punto de vista del narrador, vamos a identificar si es primera persona, si es tercera persona omnisciente. Ustedes van a identificar eso de acuerdo a la lectura que realizan. Por último, les pide para escribir un argumento, o sea que para reelaborar todo lo que sucedió de una manera breve sobre la historia de Nicolasita del Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí viene a ser la tarea que corresponde al día de hoy. Cualquier duda que ustedes tengan me van a estar preguntando otra vez, ya sea en el grupo de WhatsApp o en el privado. Voy a estar pendiente para aclarar sus dudas y tenemos una semana de tiempo para estar entregando las tareas. También se les va a estar evaluando la parte de participación activa en las actividades académicas virtuales que viene a ser un indicador institucional.
Bueno, de mi parte entonces es todo. Espero que sea claro las explicaciones y puedan realizar sin inconveniente.